Él es Carlos Andrés Ballesteros, es abogado y lo saludamos a esta hora a través de Antioquia Amanece. Señor Ballesteros, buenos días. Lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Muy buenos días a toda la mesa y a todos los oyentes de esta reconocida emisora. Muchas gracias, señor. Lo llamamos porque queremos ser muy pedagógicos con la gente, porque resulta que cuando hay elecciones, después de ella, muchos de los opositores de quienes llegan a determinado puesto de elección popular, como diría mi abuelita, son mirando a ver cómo jeringuean la pita. Una frase muy de mi abuelita. Por ejemplo, don Miguel Iguarán estaba inmerso en la posibilidad de perder la curul, o por doble militancia, o porque hizo parte del área metropolitana. Pero resulta que al final hay buenas noticias para el señor Iguarán. ¿Cómo se manejó ese tema en especial? Como tú lo dices, en estas instancias electorales se ha vuelto casi que costumbre que las elecciones quedan en una especie de suspenso mientras unos demandan y otros se defienden y digamos se define la situación. En este caso del señor concejal Miguel Ángel Igualar Osorio, eh, se trataba de dos demandas que se acumularon. Una por una presunta incurrencia en una inhabilidad por haber ejercido autoridad administrativa durante los 12 meses anteriores a la fecha de elección, como usted lo decía, como funcionario del área metropolitana, y otra sobre una presunta doble militancia por apoyo. Pues bien, en las dos instancias, tanto en el Tribunal Administrativo de Antioquia como en el Consejo de Estado, se ratificó lo que ha dicho el señor demandado a través de su defensa desde un principio. En primer lugar, respecto a la inhabilidad o a la presunta inhabilidad, se demostró con toda contundencia que el hecho del señor Miguel Ángel Iguarán Osorio haberse desempeñado como funcionario de la metropolitana de ninguna manera hacía incurrir en las inhabilidades establecidas en la norma. Específicamente, para claridad de los oyentes, eh, la inhabilidad se configura cuando se ejerce autoridad civil o administrativa. En este caso, el señor Miguel Ángel Iguarán Osorio nunca desempeñó ni ejerció autoridad administrativa, ni mucho menos cuando fungió también como supervisor de contratos, lo cual también hace reiterar una jurisprudencia del Consejo de Estado, de la jurisdicción contencioso administrativa, en el sentido de que quien supervisa no necesariamente ejerce autoridad administrativa, simplemente concurría a obedecer o a coordinar las directrices que en todo caso eran dadas por un superior jerárquico, quien era el que sí desempeñaba la respectiva autoridad administrativa. Entonces, desde ese punto de vista, la inhabilidad nunca se configuró. En segundo lugar, en el tema referente a la famosa doble militancia, y ustedes saben que este es un tema muy sonado no solo en el departamento de Antioquia, sino en todo a lo largo del territorio nacional. Son muy famosas las providencias, las sentencias y las nulidades con ocasión de la famosa prohibición de doble militancia, que aprovecho la oportunidad para poner de presente que se ha convertido en una causal de nulidad electoral de la que creo que no solo se usa, sino que se abusa. Por cualquier circunstancia, los candidatos se están viendo inmersos en una situación en campañas políticas a fotos, a videos, a lo uno y a lo otro. Yo creo que eso en el fondo está haciéndoles perder tranquilidad que quisiera tener cualquier candidato en el ejercicio de su campaña. En este caso, al señor Miguel Ángel Iguarán Osorio se le indicaba haber incurrido en la prohibición de doble militancia por haber apoyado al señor Luis Pérez a la gobernación del departamento de Antioquia, estando o siendo militante candidato por el partido Cambio Radical. Eh, Realmente nunca se configuró esa inhabilidad porque hubo una indebida interpretación por parte del demandante, quien consideraba que la prohibición se configuraba por el solo hecho de haber apoyado a un candidato que no pertenecía a su partido de origen. ¿Y por qué digo que es una mala interpretación? Porque la norma, tanto constitucional como la ley 1475 estatutaria, nunca prohíbe que un candidato apoye
a otro en el caso en el que el candidato o el partido o el movimiento político al que pertenece no haya llevado un candidato a ese cargo uninominal o haya decidido adherir. Para que los oyentes lo entiendan claramente, solo existe esa prohibición de apoyar a otro candidato siempre y cuando el partido o movimiento político que avale al candidato prohíba expresamente que se apoye a algún candidato, porque de lo contrario, como sucede en este caso, en donde el Partido Cambio Radical no tuvo candidato propio a las elecciones de gobernación del departamento, como tampoco adhirió a ninguna de las campañas, pues tácitamente los candidatos escritos por este partido político estaban en libertad de apoyar a cualquier candidato a la Sí. gobernación de Antioquia, como efectivamente ocurrió. El señor Miguel Ángel Iguarán Osorio, dada esa libertad, que incluso reconoció expresamente con posterioridad el secretario del partido, decidió apoyar al señor entonces candidato Luis Pérez a la gobernación. Se ha pues generado en torno, como usted lo mencionaba, muchas demandas, muchas defensas en torno a las elecciones populares. Hay que decir o preguntar más bien, abogado, ¿están mal asesorados quienes de alguna u otra manera caen en esas causales de inhabilidades, de doble militancia, o qué pasa con ellos, teniendo en cuenta pues que muchos tienen sus asesores jurídicos, o por qué entonces si tienen una campaña, tienen un camino político, por qué caer en esa causal por temas de asesoría? Yo pienso que hay tanto de lo uno como de lo otro. ¿Por qué? En primer lugar, sí puede haber falencias en las asesorías. Normalmente a los abogados o quienes nos dedicamos al derecho electoral de alguna manera, nos buscan con posterioridad a las elecciones, es decir, cuando ya se ha configurado el asunto. Y podría hacerse previamente a la respectiva elección, incluso, y lo quiero poner de presente, no solo antes de la elección, sino antes de la inscripción. Es donde debe comenzar esa asesoría respectiva de quienes conocen la materia, porque es que la doble militancia no es una causal, son varias, y son varias circunstancias en las que se puede incurrir. Entonces, por un lado, eso puede estar pasando, pero por otro lado también, como te decía, se puede estar abusando de la figura, y ello puede estar aconteciendo a propósito de la jurisprudencia reciente de la sección quinta, o reciente no, de los últimos años de la sección quinta del Consejo de Estado, en la cual esa famosa modalidad de apoyo pues se ha abierto mucho y se ha dado para múltiples interpretaciones, y en videos, y en redes sociales, en pronunciamientos, en fotos, en fin, eso casi que se ha convertido, diría yo, como en una cacería de brujas cada campaña política, para ver si en el caso de que no se ganan las elecciones correspondientes con el voto, eh, posteriormente se pueda de pronto poner en tela de juicio la elección a través de los tribunales. Pero yo pienso, y es un llamado también, es un reconocimiento a la justicia y a la jurisdicción contencioso administrativa, tanto del Tribunal Administrativo de Antioquia como el propio Consejo de Estado, han venido delineando este asunto y han venido precisando todas estas supuestos fácticos presuntos de doble militancia, y han venido configurando los que sí son verdaderamente y los que no son. Entonces, de todas maneras, no solamente se les recomienda a los candidatos asesorarse previamente, sino que también se puede confiar plenamente en la justicia contencioso administrativa para salir adelante, porque en última son los que precisan cuándo se incurre y cuándo no se incurre. Abogado, a propósito de las próximas elecciones al Congreso de la República y entendiendo, porque así nos ha llegado la información de que algunos concejales en Medellín, diputados en Antioquia, pues tienen esa intención de renunciar para aspirar al Congreso, pues ¿cuáles serían entonces los tiempos? ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo para no incurrir más adelante en alguna inhabilidad?
Aprovecho la pregunta para dejar claro algo. En derecho electoral, cada caso, como en el derecho administrativo en general, cada caso es particular. Entonces no puede haber una solución uniforme para todos los casos, tanto de diputados como de concejales. Eh, el Consejo, la recomendación es que desde ya pues se aproximan todo el tema en el año 2026, que es donde se van a dar las elecciones, previamente y a finales de 2025 podrían ya estar abriéndose según el calendario electoral las respectivas inscripciones. Yo siempre hago la recomendación de que tengan en cuenta incluso el momento de inscripción y no se desplace hasta el momento de la elección. Si bien es cierto, los congresistas tienen, en virtud del artículo 179 de la Constitución Política, unas inhabilidades muy puntuales, muy precisas, que tener en cuenta. Lo que sí se les recomienda a todos es que cada uno revise su caso particular para ver en qué situación está atravesando, porque no solamente a veces quien hizo la pregunta, además muy inteligente la pregunta, no solamente es el propio candidato, muchas inhabilidades también conciernen a los familiares, a los cónyuges, a los parientes en un grado determinado, un grado cercano de consanguinidad. Entonces es una situación que debe valorarse integralmente, pero repito, en cada caso. Muy bien, excelente clase, explicación, pedagogía. Abogado, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece. Estaremos consultándolo posteriormente, entendiendo que usted puede ser un recurso importante de información y de aprendizaje previo a las elecciones del 2025. Muchas gracias. Con mucho gusto, un saludo cordial.